Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Ya estamos a sábado 14 de junio y ya sabéis que en este podcast tenemos Emprendimiento Kids. Esos proyectos de emprendimiento que llevamos con, en este caso, mis hijos de 11 y 7 años. Y hemos creado 2 proyectos de emprendimiento que estamos trabajando y que estamos intentando conseguir, pues esa monetización, esos ingresos continuos que puedan tener ese proyecto de emprendimiento. Todo esto viene por la necesidad de transmitir a los pequeños de la casa toda esa cultura del emprendimiento y todas esas habilidades financieras fundamentales. Y de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a continuar con este libro de cómo conseguir la libertad financiera. Ya hemos hablado de los ingresos, ya hemos hablado del ahorro. Y hoy me gustaría hablar de la inversión, algo fundamental para conseguir esa libertad financiera. Así que nada, en unos segundos empezamos con la parte de la inversión. Así que sin más, vamos a empezar ya. Os recuerdo que este libro lo podéis encontrar en las principales librerías, plataformas online. Es un libro muy sencillito, habla de los 4 pilares de esa economía personal. Habla de los 2 superhéroes y los supervillanos que tenemos dentro de lo que sería esta fórmula, y de una manera muy sencilla nos explica cómo tenemos que trabajar nuestras finanzas personales para el día de mañana tener esa libertad financiera, que no es otra cosa que conseguir la independencia económica, el no tener que tomar decisiones siempre vinculadas al tema económico, poder tomar las mejores decisiones teniendo la tranquilidad de que tenemos un patrimonio, un respaldo económico que nos permite sobrevivir y que nos permite como te decía, tomar decisiones que igual en otros casos no las tomamos precisamente por esa falta de capacidad económica. Este es un tema muy importante con los pequeños de la casa, algo que, seguro que tú también hubieras agradecido tener todo este conocimiento cuando eras más joven, que te hubieran sentado y te hubieran explicado cómo funciona esto del dinero, cómo funciona la economía y la economía personal más de cerca, y seguramente hubieras hecho cosas de manera diferente. Y esa es un poco la intención de este contenido de la libertad financiera, y un poco meterlo en esta sección de los peques, porque es algo que yo veo con mis hijos pequeños y hablamos de estas cosas para que ellos puedan ir teniendo las herramientas necesarias para que el día de mañana tengan más herramientas, tengan mejor situación que alguien que no ha tratado estos temas, porque estos temas, ya te digo, no se estudian en el colegio, no, los padres parece que hay cierta reticencia a hablar de dinero, y esto va a ser algo que sí o sí van a tener que utilizar toda su vida. Es que van a tener que estar interaccionando con el mercado financiero continuamente, con ese sueldo que van a recibir, con ese ahorro que tienen, con esos intereses, con ese préstamo, con esa hipoteca. Todas esas cosas, cuanto antes aprendamos las reglas del juego, antes podremos empezar a construir esa base sólida que nos lleve cuanto antes a esa libertad financiera. No hablamos de hacernos multimillonarios, que también, sino que hablamos de tener las bases para poder ser
financieramente independiente. No depender ni del Estado, ni de las ayudas, ni de las pensiones, ni tal, sino poder tener la tranquilidad de que está en nuestra mano asegurar ese futuro financiero. Bueno, este libro, ya te digo, es muy sencillito. Hablamos primero de 4 pilares de la economía personal, hablamos de los ingresos, cómo podemos conseguir ingresos. Aquí ya lo repasamos en su día. A ver, la mayoría de la gente, el único ingreso que tiene en mente es el ingreso de la nómina, el intercambiar tiempo por dinero. Y eso, pues está bien. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que no debe ser la única manera de conseguir ingresos, porque pues ahí ya seremos en muchos casos dependientes de ese empleo y al final pues no nos podremos cambiar de empleo aunque no nos guste, no deberemos pleitesía a la empresa donde estamos trabajando. Bueno, pues son cosas que cuanto antes tenemos que intentar solucionar y sin embargo es el único ingreso de dinero que mucha gente tiene en la cabeza y que luego en su día a día es la única entrada de dinero. Y eso esa mentalidad hay que cambiarla cuanto antes. Y hay que entender que hay muchas maneras de conseguir ingresos. Y estamos hablando, el trabajo, otra, por ejemplo, que lo hablamos en el primer día, pues esos derechos de autor, esas patentes, esos libros, esas cosas que te puedan estar dando una serie, te puedan pagar derechos por esa aportación que has trabajado una vez y que después en el tiempo la puedes ir recuperando con ingresos periódicos, que serían los famosos ingresos pasivos. También hablamos de los negocios, de cómo puedes poner en marcha una actividad o un sistema, un mecanismo por el cual pues tú vas generando comisiones, generando ingresos, generando beneficios que complementan pues los que recibes por tu trabajo, por ejemplo. Bueno, pues hay muchas maneras. Después tenemos todos los rendimientos que nos puede dar ese capital que ya hemos acumulado o esos bienes que hemos adquirido para que funcionen como activo. Y aquí viene una parte muy importante que mis hijos tienen claro desde hace ya mucho tiempo, porque lo hemos hablado muchas veces y jugamos mucho a detectar qué es un activo y qué es un pasivo, y esto es fundamental para entender la economía. Dentro de la economía, simplificándolo mucho, ¿vale? Pero para que ellos lo entiendan, tenemos que hablar de lo que es un activo y es un pasivo. Y la única diferencia entre un activo y un pasivo para ellos en este momento y para ti en tu economía familiar es si eso que tenemos ahí nos genera ingresos, es un activo. Y si nos genera gastos, es un pasivo. Con lo que ahora tú ya puedes empezar a repasar todas esas operaciones financieras que realizas, si son activos o son pasivos. Y dices, no, mira, yo es que me he comprado un coche. Vale, pues hay que analizar si eso es un activo o un pasivo. Dices, pues hombre, dinero no me da el coche, pues yo lo utilizo para trabajar y tal y cual. Pues es un pasivo. No, bueno, pero yo es que trabajo con el coche y soy autónomo y utilizo el coche para esto y para tal. Bueno, pues si de verdad ese coche te va a producir ingresos adicionales, pues estaríamos hablando de un activo. A ver, todo esto no quiere decir que no podamos adquirir pasivos. Pues sí, y vamos a gastar en cosas y vamos a... Vale, pero tenemos que tener en cuenta que eso no es un activo, que no nos va a producir ingresos en el futuro, que no nos va a producir rendimientos, que no va a hacer crecer nuestro patrimonio. Al revés, lo va a hacer decrecer porque vamos a tener que dedicar recursos a todo eso. Ya, pero es que el coche me da comodidad y sería peor si no lo tuviera porque tardaría más tiempo, dormiría menos. Perfecto, si ahí no vamos a entrar. Que te conviene, que quieres, perfecto, pero ten claro que no es un activo. Cuanto antes tenemos que poner parte de nuestros ahorros, que esa sería la segunda parte, y es de todo ese ingreso que podemos tener en cada momento, tenemos que ahorrar. Que ahorrar no es más que guardar parte de ese dinero y no gastarlo, porque claro, tenemos por un lado los ingresos y por otro lado los gastos. El ingreso, si solo tenemos la nómina, será nuestra nómina, y los gastos es pues todo lo que necesitamos para vivir. Que ahí ya hablamos, cuando hablamos del ahorro, de cómo podemos dividir esos ingresos
y aplicarlos a partidas de gasto muy concentradas. Mira, esto es lo mínimo que necesito para vivir, que me paga el alquiler de la casa, los suministros, bueno, pues la alimentación, todo lo que es lo mínimo. Y luego hay otra parte de los ingresos que se van a ocio, que también es importante. Todos tenemos que tener nuestro propio ocio, pero tenemos que ser conscientes de qué estamos gastando en cada parte. Porque si queremos ahorrar, pues igual hay que sacrificar alguna de esas cosas. Y dices, oye, mira, pues en vez de salir a comer 4 veces al mes, voy a salir 2. Y las 2 que no voy a salir, pues ese es el dinero que voy a ahorrar. Bueno, ya pasamos también al ahorro y vimos cómo ese ahorro pues se podía hacer de diferentes maneras. Y que era fundamental que antes de pensar en nada, pues creáramos ese fondo de emergencia. ¿Por qué? Pues porque, bueno, si queremos empezar a comprar activos, a tener activos, es importante que tengamos cierto equilibrio financiero para en un momento dado no tener que resolver ese activo, vender ese activo, igual pues en unas condiciones que no son las ideales por urgencia, por necesidad. Por eso es importante tener ese fondo de emergencia. Y eso lo vimos en el ahorro. Guardamos una parte de nuestro dinero, lo tenemos muy líquido, accesible, en cuenta corriente, en bonos, bueno, cosas que yo puedo hacer líquidas de manera rápida, y eso me sirve pues para salvar una emergencia, por ejemplo. Hablábamos del coche, el pasivo, pues se nos rompe el coche, hay que arreglarlo y nos cuesta 1.000 euros. Pues si esos 1.000 euros los tengo que sacar liquidando un activo que ya había comprado para que me fuera generando ingresos, pues tenemos un problema. Ahora, si esos 1.000 euros los tengo en la cuenta para emergencias, pues puedo utilizar esos 1.000 euros, no afecta a mis inversiones y bueno, pues volveré otra vez a ir ahorrando para volver a llenar ese fondo de emergencia. Por eso te decía, una parte tiene que ir al fondo de emergencia, otra parte la podemos ir guardando para gastos o pasivos que sabemos que son pasivos o sabemos que son gastos de ocio, pero queremos hacerlos. Pues oye, es que me quiero ir de vacaciones, no pasa nada, que efectivamente, bueno, tenemos que tener cierto margen para poder darnos algunos lujos o bueno, depende de tu objetivo y de tu situación, pero sí que es verdad que podemos ahorrar, pues por ejemplo, vamos a ir ahorrando para comprarnos otro coche porque este está ya muy viejo y ahí tenemos una estrategia inteligente. Vamos a ir ahorrando y cuando lo tengamos ahorrado lo compramos, no al revés. No me compro el coche nuevo, lo financio y entonces voy a estar pagando intereses a futuro por ese dinero que me va a quitar parte de lo que yo podría estar ahorrando. Así que mejor ahorrarlo primero y después invertirlo, en este caso en un pasivo, pero en un pasivo que yo considero que es necesario. Así que esa sería, y luego bueno, el ahorrar para la generación de nuestro patrimonio, para el tú del futuro. Eso es importantísimo y es que hay una parte que tenemos que estar guardando para el futuro, que tiene que estar creando patrimonio, que tiene que estar aumentando nuestra capacidad de activos. Y esa es la parte que tenemos que trabajar desde muy jovencitos para conseguir esa independencia financiera, esa libertad financiera. Y ahí es donde entra la inversión. Porque no vale de absolutamente nada simplemente ahorrar. Ahorrar es separar parte de nuestros ingresos una vez que ya hemos cubierto los gastos que tenemos que cubrir y tenerlo disponible. ¿Para qué? ¿Para guardarlo en una cuenta? No. Ahí entra uno de los supervillanos, que en este caso es la inflación, y no nos interesa. Ese dinero que se queda en la cuenta, pues cada año que pasa vale menos, compra menos cosas. ¿Por qué? Pues porque el precio del dinero ha bajado. Y entonces lo que antes me compraba con 100 euros, pues ahora me lo tengo que comprar con 120 y yo sigo teniendo 100 euros en el banco. Con lo que mi dinero, ese que he almacenado, pues compra menos. Yo lo he comentado en este canal alguna vez, tengo a mi hijo mayor, que es un almacenador, como llamo yo, que todo lo que puede lo almacena ahí en su sobre, su dinerito que le dan de una cosa, la paga, tal. Y está bien porque él es capaz de no poner por delante esa satisfacción inmediata frente a pues tener eso acumulado para otras cosas superiores, para poder comprarse otras cosas, para tal. Pero todavía no tiene en mente
que ese dinero que deja en un sobre cada vez vale menos, con lo que está perdiendo dinero. Es como si alguien todos los días se metiera a ese sobre y le sacara 1 euro. Él no se da cuenta de eso, no entiende que tiene que invertirlo para que ese dinero no solo no le quiten 1 euro, sino que le vayan sumando todos los meses 2 o 3 euros. Y es importante que también tengan esa mentalidad, porque solo la mentalidad de acaparar o de almacenar no es la solución. Bueno, vamos a ir ahora con nuestro sponsor y luego ya nos metemos un poco en la primera parte de lo que sería la inversión, que es otro tema que es fundamental transmitir a nuestros hijos, el poner el dinero a trabajar, el hacer que ese dinero compre activos y que esos activos pues nos den rentabilidades, primero, que nos hagan superar la inflación, que es esa pérdida de poder adquisitivo de nuestro dinero, y después pues nos den rentabilidad. Y luego ya iremos a la última parte, el último pilar, que es la reinversión, que es como esa parte que estamos haciendo producir a nuestro dinero también la reinvertimos y bueno, pues a través de lo que es el interés compuesto somos capaces de ir generando una bola de nieve. Una bola de nieve que, por cierto, también se produce con las deudas en sentido contrario, pero que aquí la vamos a hacer positiva con ese capital que cada vez es mayor, que nos está produciendo más intereses, más rendimientos, más ingresos, pues lo volvemos a reinvertir todo hasta que la bola se hace tan grande o suficientemente grande como para que, bueno, pues ya contemos con esa libertad financiera. Hay un momento en el que solo lo que genera todo eso que has sido capaz de ir creando como masa patrimonial, pues ya solo con lo que rinde ya tendríamos suficiente para cubrir la inflación por un lado y por otro lado para cubrir cualquier necesidad financiera que tuviéramos ese año y seguir haciendo crecer a un ritmo más pequeño, pero nuestro activo. Y esa es la idea. Vámonos con la... Uy, que me he ido muy tarde. Vámonos con nuestro sponsor y luego hablamos un poquito sobre lo que es la inversión. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿Cuál va a ser nuestro libro de patrocinio de hoy? Bueno, pues vamos a hablar del emprendimiento de guerrilla. ¿Y por qué vamos a hablar del emprendimiento de guerrilla? Porque dentro de esa capacidad para generar ingresos, dentro de esa adquisición de activos, no solo los activos se pueden comprar, que a veces no tenemos suficiente capital para comprar activos, sino que también, ojo, se pueden crear de la nada. De la nada podemos crear activos. Así que, muy importante, dices, es que me es muy difícil generar suficiente ahorro para comprar activos. Ya te digo que eso no es verdad. Pero bueno, pues créalos. Y eso es lo que hacemos aquí en Emprendimiento Kids, con los proyectos de Nicolás y de Martín. Ellos no tienen capacidad de generar ingresos, pero sus proyectos sí. Y si esos proyectos van generando ingresos y esos ingresos los reinvertimos y los podemos reinvertir de nuevo en el negocio, los podemos reinvertir en otros productos financieros, pues estaremos haciendo crecer nuestros activos. Vámonos con emprendimiento de guerrilla y enseguida volvemos. ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe, y es el método EDAM de emprendimiento de guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación, y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender, poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAM de emprendimiento de guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal, un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Yaburros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv.
Y ya estamos de vuelta con este libro, Guía Burros, Emprendimiento de Guerrilla. Lo podéis encontrar en las principales librerías, plataformas online y en borjapascual.org. Y es el método para emprender con pocos recursos, para poner en marcha la creación de activos, de máquinas que te van a ir generando ingresos, que igual al principio, pues seguro, le vas a tener que dedicar tiempo. Y bueno, pues si eres capaz de terminar poniendo en marcha un negocio rentable, pues vas a ser capaz de generar capital si vendes ese negocio rentable, o vas a ser capaz de generar ingresos pasivos poniendo gente a trabajar en este proyecto y tú, bueno, pues dedicándote a otros proyectos o simplemente a trabajar tus inversiones. Así que muy importante, el emprendimiento de guerrilla consiste en emprender con pocos recursos, o bueno, con los recursos que tengas en cada momento. Este libro también lo puedes encontrar en las librerías, en las principales plataformas online y en borjapascual.org, donde vas a encontrar los libros de finanzas, pero también de emprendimiento, pues cómo emprender en guerrilla, técnicas de marketing de guerrilla, preparar tu mente para el emprendimiento, aprender a emprender, bueno, muchísima oferta formativa. Y lo dejo, ya me dio tiempo. Y bueno, pues vamos a ir terminando esta parte porque ya estamos en tiempo, pero bueno, vamos a alargar un poquito. La semana que viene hablamos de los diferentes métodos de inversión, ¿vale? Cuando hablamos de inversión, hablamos de algo diferente al gasto. El gasto, compramos algo que necesitamos, la mayoría de las veces, pues es simplemente un pasivo o ya te digo, algo necesario para que nosotros podamos seguir generando los ingresos que ya tenemos, ¿vale? Pero cuando hablamos de activos, hablamos de inversión, porque lo que hacemos es coger parte de nuestro dinero o de nuestro tiempo, porque los activos los podemos generar de dos maneras. Podemos comprar un activo y ponerlo a generar ingresos, o podemos crear un activo y que nos vaya generando esos ingresos. Si además hay un momento en el que esos activos que hemos generado ya no nos quitan tiempo, pues estaríamos hablando de ingresos pasivos. Ingresos que nos van llegando una y otra vez sin que nosotros tengamos que hacer nada. Imagínate que tú pones en marcha un proyecto, pones tu equipo a trabajar y luego tú ya no le dedicas tiempo, hay gente allí que se encarga y tú, eso sí, todos los años pues cobras tu dividendo de la empresa, o todos los meses pues tienes tu paga por haber puesto en marcha ese activo. Bueno, pues podemos crear los activos y podemos también comprar esos activos. ¿Qué activos podemos comprar? Pues lo veremos la semana que viene y cómo lo podemos hacer, pero hablamos de renta fija, hablamos de renta variable. Todo esto a mucha gente le echa para atrás porque no, es que lo de la bolsa, jugar. Olvídate, es que estamos acostumbrados a esa narrativa de apostar por una acción para ver si sube, si baja. Olvídate, hay sistemas de inversión que te van a producir, que tienen un riesgo muy controlado, que te van a producir una inversión mínima con el tiempo seguro, una inversión mínima suficiente como para batir a esa inflación, a esa pérdida de valor de tu dinero, y además darte una pequeña rentabilidad. Si eso le aplicamos otra de las palancas, otro de los superhéroes de esto de la libertad financiera, de la economía personal, que es el tiempo, y somos capaces de aplicar esa palanca, pues seguramente vamos a ir haciendo crecer nuestro patrimonio de manera importante y cada vez conseguir más activos en nuestro patrimonio que nos generen más ingresos. Seguiremos la semana pasada, hablaremos de eso, renta fija, renta variable, hablaremos de los bienes raíces, hablaremos de las criptomonedas, de inversiones alternativas, hablaremos de, por un lado, el riesgo, muy importante cuando compramos activos, y por otro lado, cómo mitigamos ese riesgo con la diversificación y además con esa palanca del tiempo.
Todo eso lo veremos la semana que viene, porque ya nos hemos quedado sin tiempo, me he ido muchísimo. Espero que te haya parecido interesante esta parte de libertad financiera en la que estamos hablando de las inversiones. Ya te digo que la semana siguiente, la semana que viene, pues hablaremos ya de esos elementos en los que podemos invertir. A ver, mañana tenemos píldoras del emprendimiento. Ya sabéis que en este caso es un cuento que, bueno, pues ahí te lo dejo con un hilito para que tú tires, reflexiones y durante el domingo, que es un día más de descanso, por eso el podcast también es más corto, pues puedas reflexionar y prepararte para el lunes que viene, que bueno, pues hay que coger nuestros proyectos de emprendimiento y que además en este podcast pues hablamos de entrenar nuestra mente. Así que como mañana vas a estar para tirar del hilito con las píldoras del emprendimiento, pues te voy a decir lo que te digo habitualmente, que no es otra cosa que ¡hasta mañana, guerrilleros del emprendimiento! Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.